Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a trabajar con el concepto de divisibilidad, cuya definición está aquí en pantalla. Nos dice que un número divide a otro de forma exacta cuando el residuo de la división nos brinde un cero. Yo puedo ver que tengo dos divisiones, una de color azul y una de color púrpura. Vamos a analizar rápidamente la división que está coloreada de azul. Yo logro fijarme que el residuo que tiene vale 0. Aquí lo indicamos, residuo 0. Esto concuerda con la definición de arriba y por ende yo puedo decir que la división es exacta. Sin embargo, si yo me voy con la división de color púrpura, logro observar que tiene un residuo que no es 0. Lo vamos a indicar aquí. Residuo no 0. De igual forma, ¿cómo se relaciona con la definición de arriba? Como el residuo no vale 0, entonces yo puedo afirmar que la división no es exacta. ¿Y esto qué ventajas tiene, profe? Es un tema demasiado fácil. Sí, es un tema demasiado fácil, pero la relevancia que tiene es que te va a permitir más adelante realizar cuentas numéricas mucho más rápido o resolver problemas de estilo de enunciado de manera más eficiente. Además, este concepto que estás viendo aquí en pantalla no viene solo. Ahorita te voy a proponer otra serie de conceptos que lo acompañan, para que veas la importancia que tiene. Como te prometí, ya estás viendo los conceptos aquí en pantalla y te los voy a ir presentando uno por uno. El primero de ellos es el concepto de múltiplo o múltiplos. Aquí nos dice que son los resultados que tú obtienes de una tabla de multiplicar. No importa qué tabla de multiplicar sea, a sus resultados tú les vas a llamar múltiplos. Yo te voy a establecer aquí un ejemplo muy simple. La tabla del 6. 6 por 1, 6. Acá ponemos 6 por 2, 12. Enseguida 6 por 3, 18. Mira, hasta me recordé de los momentos de la primaria. Se siente extraño. 6 por 4, 24. Y me la podría continuar así, pero la intención no es desarrollar la tabla completamente, que además es imposible, ¿no? Lo que me interesa es el concepto. Yo te acabo de decir que estos resultados, ¿cómo les vamos a llamar? En efecto, múltiplos. Y no importa de qué tabla se trate. Si yo te digo, dame los múltiplos de 5, serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 85, 525. Tal vez me digas, oiga, profe, se brincó números, ¿no? No importa. Como yo te acabo de decir, con que sea un resultado de esta tabla ya es un múltiplo por definición. No importa si te brincas cantidades. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la segunda palabra, es la palabra factores. ¿Y qué son los factores? Son los números que conforman una multiplicación. Para que quede explicado de manera un poquito clara, yo voy a agarrar una de las tablas que acabamos de plantear del otro lado. Mira, 6 por 3 nos brinda 18. Pero aquí, a diferencia del anterior, no me interesa tanto aislarme en el múltiplo, sino darle nombre a los números que conforman esta multiplicación. Al 6, que es el primero, le vamos a llamar factor 1. Y al 3, que es nuestro segundo, le vamos a llamar factor 2. Por si todavía sigues confundido o confundida, yo te voy a decir que el resultado se llama múltiplo. Aquí lo indicamos, mira. ¿Múltiplo de qué o de quién? Pues de los números que lo originaron. De 3 y 6. Ahí lo tienes. Para ir entrando en materia con el lenguaje formal, ¿sí? Ahora, nosotros ya sabemos que los números que conforman una multiplicación se llaman factores y al resultado le designamos como múltiplo. ¿Y eso qué tiene que ver con mi palabra 3, que llamamos divisores? Nos dice que son los números que dividen de forma exacta a otro. Aquí, como puedes ver, nos vamos a enfocar entonces en puras divisiones exactas, porque si no, pues la definición de divisor no tiene sentido. De igual manera, nos vamos a apoyar con la multiplicación pasada para explicar un poco mejor esto. Mira, yo voy a agarrar a mi resultado y lo voy a dividir entre uno de esos factores. Observa. Lo que estamos haciendo simplemente pues es un cambio de notación, como puedes observar. Yo estoy brincando de que era multiplicación a transformarlo a división, porque yo requiero que la división sea exacta. Podemos notar entonces que lo que antes eran factores ahora se convirtieron en divisores y el resultado que voy a obtener en cada caso es el otro factor.
O sea, profe, que me estás diciendo en este contexto que divisores es lo mismo que factores. Claro que sí. A manera de síntesis, entonces, yo los voy a encerrar aquí. Podemos fijarnos que lo que antes llamábamos factores, en el formato división se llaman divisores. Y esto nos lleva a divisiones exactas. Un poquito más a detalle, podemos ver que cuando divides en un factor, automáticamente te da el otro factor necesario para que te dé como resultado el número que está siendo dividido, que en este ejemplo previamente llamamos múltiplo. Suena un poquito revuelto, pero nada más con algo más de repaso y de estudio vas a ver que es demasiado sencillo. A continuación te voy a proponer una serie de reglas que te van a permitir determinar si un número en concreto es un divisor exacto de otro. A eso se le va a llamar criterios de divisibilidad, que te voy a proponer enseguida. Podemos apreciar en pantalla que ya tenemos nuestros criterios de divisibilidad. Estos no son todos los que existen, yo nada más he planteado los que considero más básicos para fines de estudio y de aplicación rápida en divisiones, digamos, sencillas. Hay quien a lo mejor diga, oiga, profe, le faltó el del 4, el criterio del 7, el criterio del 13. Como bien te dije, no los voy a plasmar aquí porque son, bueno, yo los considero como complementarios. Los que son de más utilidad son los que estás viendo en pantalla. Arriba nos dice que estos criterios son una serie de reglas que permiten determinar por inspección si la división que tú hagas es exacta. Inspección significa que viéndolo te das cuenta, así de simple. Y ya sabes qué significa que sea exacta, que el sobrante o residuo vale 0. Estos criterios nos van a permitir determinar eso, pero sin hacer la división con la casita. Eso es por inspección, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer criterio que estamos viendo en azul. Nos dice división exacta entre 2, que a partir de aquí le vamos a llamar mitad. Es bueno que nos familiaricemos con esta terminología porque si descuidamos esto, eso nos causa algunas complicaciones al resolver problemas en específico. Por ejemplo, si hay un problema que diga obtén la mitad del sueldo que ganó tal persona, ¿no? Como no sabemos qué es mitad, pues nos trabamos ahí. Para explicar cada uno de los criterios que estás viendo en pantalla, voy a poner una serie de números y vamos a ver por qué aplica cada uno de los mismos. Como puedes ver, para el criterio del 2 he propuesto los siguientes números: 224, 15,000 y 1788. El criterio arriba nos dice que para que sea divisible entre 2 debe terminar en una cifra par, y ahí están mostrando cuáles son: el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Si yo me fijo en cada cantidad escrita, veo que cada una de ellas cumple dicho criterio. El primero termina en 4, el segundo termina en 0 y el último termina en 8. Esto nos da a entender que las cantidades propuestas tienen mitad. Aquí lo escribimos. Es un poquito redundante tal vez, pero es para ir acostumbrándonos al lenguaje. Tiene mitad significa que el 2 los divide de manera exacta. A continuación pasamos al criterio de división entre 3, o también se le llama obtener tercera. Como podemos notar, nos dice que la suma de las cifras de un número es múltiplo de 3. Tal vez así con las palabras no queda muy claro, pero pues voy a plantear aquí un ejemplo numérico para que te quede más sencilla la explicación. Para trabajar este criterio puedes observar que he escrito el número 70,941. Vamos a aplicar el criterio como ves a continuación. Mira, yo voy a poner las cantidades aquí abajito, bueno, más bien las cifras. Y tal vez te venga la pregunta en mente, ¿de dónde estás sacando esos números? Muy fácil, te lo voy a indicar. Son las cifras que conforman a este número inicialmente. Aquí lo pongo, mira. Ahí está. Tenemos al 9. Por acá aparece el 4 y hasta el final aparece el 1. Si yo hago la suma de estas cifras, el resultado obtenido va a ser 21. Ahí lo puedes notar. Y como hace un momento dijimos, 21 ¿qué es? Es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque está en su tabla. Múltiplo de 3. ¿Esto de qué me sirve? Pues acá arriba dice que el resultado de sumar las cifras que conforman tal cantidad debe ser múltiplo de 3. ¿Para qué, profe? Pues yo te voy a afirmar con esto que el número original, este que estás viendo acá arriba, el 70,941, tiene tercera. Así lo voy a escribir. Tiene tercera. Eso es lo que significa este punto. Como puedes ver, es muy sencillo de trabajar. Tal vez se ve extraño porque era algo nuevo,
pero no es tan difícil como parece, ¿sí? A continuación vamos a trabajar nuestro criterio para saber cuándo un número tiene quinta o se puede dividir entre 5. Esto nos dice que se da cuando un número termina en 0 o en 5. Ahí lo tapé un poquito, pero bueno, vamos a borrarle. Ahí está. Cuando un número termina en 0 o en 5. Igual este criterio es muy sencillo. Vamos a proponer aquí una pequeña lista de números y veamos cómo aplica el mismo. Puedes ver que aquí en pantalla yo he escrito dos números para demostrar el criterio. El primero de ellos es 3000 y el segundo es 7215, que ya me adelanté un poquito. Te señalo que al final terminan en 0 o en 5 respectivamente. Como conclusión puedo afirmar entonces que tienen quinta, o sea que el 5 los divide de forma exacta. Voy a escribirlo bien aquí, tienen quinta. ¿Sí? Ahora viene el siguiente criterio que estás viendo de color morado, que es la división entre 6, también llamado sexta. Podemos ver que ese criterio se satisface o se cumple cuando se dan al mismo tiempo los criterios del 2 como el criterio del 3. Puede sonar un poco complicado, pero como estás viendo en cada uno de los criterios, voy a proponer aquí un número para trabajarlo y verificar cómo en efecto cumple ambos criterios, y como conclusión podemos decir que tiene sexta. Observa, puedes ver que aquí en pantalla yo he propuesto el 7074 y para verificar cómo se cumplen estos criterios de arriba empezamos así. Yo me doy cuenta en primer lugar que termina en cifra par, que es el 4. Aquí en pequeño le voy a poner par. Esto nos determina que cumple el criterio del 2. Aquí a un ladito le voy a poner que tiene mitad. Cuando digo tiene mitad me refiero al 7074, no al último número que he señalado. ¿Sí? Ahí está. A continuación vamos a verificar la parte del criterio del 3. Observa, acá voy a poner 7, le voy a agregar otra cantidad que sería el 0. Ahí lo puedes ver. La siguiente cantidad que sería el otro 7. Y por último el dígito final que es 4. Cuando yo realizo la suma obtenemos 18. Y ese 18 es múltiplo de 3. Múltiplo 3, múltiplo de 3, ¿no? De 3. Ahí está. Como consecuencia tenemos lo siguiente, que el número completo tiene tercera. Y bien dijimos que para que haya sexta deben de cumplirse el del 2 y el de 3 que ya verificamos. La conclusión sería la siguiente. El 7074 tiene sexta. Tal vez notes que es un criterio un poquito extenso, la verdad no, es que aquí yo te estoy detallando todo para que lo entiendas bien, pero como te dije, esto nos lleva a cálculos mentales, no es otra cosa más que ir viendo y a partir de lo que yo te estoy mostrando en pantalla, determinar si cumple o no. Para concluir el trabajo de estos criterios me voy a pasar al del 10, que puedes ver que también le vamos a llamar obtener décima, y nos dice que se da cuando un número termina en 0. Este criterio es muy usado cuando nosotros vamos a simplificar cantidades que tienen muchos ceros al final. Probablemente ya lo has visto en clase. Si no, pues aquí te voy a proponer un número que ejemplifique esto. Observa. Puedes ver en pantalla que yo ya escribí dos cantidades, el 300 y el 6780. Si señalo las últimas cifras que los conforman, ambas son ceros. Y dijimos que este criterio es muy fácil, así que pues cabe nada más culminar esto diciendo que ambas cantidades tienen décima y ya está. Como bien te acabo de decir, pues los criterios son muy simples. Puedes observar que tal vez el más complicado es el del 6 y eso ni tanto. Nada más con un poquito de práctica yo estoy muy seguro que los vas a dominar. ¿Sí? Y bueno, pues sin nada más que agregar, despido lo que es nuestra sesión del día de hoy, esperando que esto complemente todo lo que vas aprendiendo a lo largo de los videos que voy subiendo aquí contigo. Sin más por el momento, pues me despido y estoy atento a tus sugerencias o comentarios. Nos vemos en otro video. Hasta luego.